Cuando el Congreso de la República quiere aplicar una ley que regula derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, una ley sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas o aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con su identidad cultural, esa ley tendría que ser consultada porque va a modificar afectarlos directamente. Su situación jurídica como pueblos. Claro. Eso es un ejemplo del Congreso de la República, por eso se tuvo que consultar la ley forestal, porque había muchos aspectos de esa ley que tenían un impacto directo sobre sus derechos. Por ejemplo, si un gobierno regional va a sacar una ordenanza regional que va a regular derechos colectivos de los pueblos indígenas, tendría que consultar a los pueblos indígenas de esa región. O, por ejemplo, si un determinado ministerio va a aprobar un proyecto de inversión en una determinada área donde vive población indígena, esa población de esa área donde se va a desarrollar el proyecto o donde el proyecto va a tener un impacto concreto, ahí esos pueblos tendrían que ser consultados por la autoridad que va a aprobar una decisión. Ahora, las decisiones, la consulta se hace, la conversación se lleva a cabo, el diálogo se lleva a cabo, pero la decisión de ellos no es vinculante. Es decir, ellos opinan, probablemente se aporte a través de esta opinión o se logren aportes desde este lado hacia... se logren aportes de los consultados, de a quienes se les consultó para llevar a cabo reformas en la norma, pero no es vinculante la opinión que ellos den o que ellos den a conocer. Bueno, en general, el proceso de diálogo, ya sea un proceso de diálogo en una consulta o en otro tipo de espacio, los procesos de diálogo sirven para que las partes que van lleven sus propuestas, sus alternativas y sobre la base de eso intenten lograr un acuerdo. Aquí lo importante es que con la consulta se va a poder escuchar y poder conocer cuáles son los temores, cuáles son también las preocupaciones y las expectativas de los propios pueblos, y esto va a enriquecer el proceso de toma de decisiones. En muchos casos se pueden lograr acuerdos y en otros casos no se podrán lograr acuerdos o pueden haber acuerdos parciales. Lo importante es que este proceso de diálogo sea hecho por ambas partes con la intención de lograr acuerdos y que ambas partes pongan todo de su parte, valga la redundancia, para poder concretar un acuerdo que beneficie tanto a los pueblos indígenas como al país, porque finalmente el Estado toma decisiones para garantizar los derechos de los pueblos, pero también para garantizar el bien común, que es prácticamente la responsabilidad del Estado. Lo importante acá es que cuando se logren acuerdos, la ley establecía en su artículo 15 algo muy importante, que los acuerdos logrados deben ser obligatorios por las partes y deben ser, digamos, tiene que haber un seguimiento incluso de que esto simplemente, si hay un incumplimiento de los acuerdos, eso puede ser materia de impugnación. Claro, el acuerdo es ley entre las partes. Sí, y eso es básico porque eso es un incentivo para que realmente las